Hoy conversamos con Cristina Echave. Cristina Echave es de Bilbao y allí trabaja en una biblioteca en el campo de la literatura infantil y juvenil, atendiendo a las familias y también observando qué es lo que leen, qué es lo que buscan. Por eso creó un libro en torno a una historia ecológica, que al final también se convirtió en una historia sobre la búsqueda de una vocación para la protagonista de este libro, El brillo de coral, que se llama Elena. Ella contempla como el coral ha perdido el color. Esa pérdida de color nos lleva a algunas páginas realmente muy bonitas. La autora Maite Márquez de la ilustración lo hizo a óleo y allí vamos a ver cómo ella desarrolla y desenvuelve todo su ser, su brillo, su talento para lograr intentar darle color de nuevo a ese coral. Vamos a ver la entrevista y veamos qué es lo que nos cuenta. Hola, buenas tardes. Hola, te saludamos, Cris, y te agradecemos mucho la entrevista en torno a este libro, El brillo del coral, que es una historia que aparece muy actual, ¿no? En el mundo en el que vivimos, en el que cada uno parece obligado a tener un talento personal. Y sin embargo nos encontramos esta figura, ¿no? de Elena, que no parece destacar especialmente en ninguna disciplina. Parece que estamos obligados a ser los mejores en el ajedrez, o en YouTube, o en el violín, o en las matemáticas, o en lo que sea. ¿Por qué escribiste este relato? Bueno, en realidad el tema principal no era ese en un inicio. En realidad, bueno, ¿por qué lo escribí? Yo soy auxiliar de biblioteca desde hace 15 años en Bilbao y me encargo de la sección infantil y juvenil. Entonces, hace ya muchos años vi la necesidad, bueno, la carencia que había en libros infantiles y álbumes ilustrados relacionados con la protección de los problemas del medio ambiente. Sí que hay un montón de libros y sigue habiendo y había muchos sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente en general, pero no había ninguno, había libros de no ficción, libros de materias, eso sí, pero no había ningún libro sobre pues, la contaminación o el cambio climático o como en este caso el problema del plástico en los océanos. Entonces se me ocurrió que sería una buena historia hice otra historia anterior a esta sobre el cambio climático, que también presentamos a la editorial Mensajero y bueno, estuvo interesada y está interesada y esperamos que próximamente nos lo publiquen. Pero realmente esa otra historia fue anterior a este álbum ilustrado, Al brillo del coral. Y entonces bueno, aquella historia transcurre en el Polo Norte, y entonces los colores eran similares en toda la línea de colores. Y esta vez quería hacer una historia con mucho color. Y quería que en esos colores se trasladara los colores reales de la naturaleza, que realmente son los que están en la naturaleza. Entonces, bueno, ya me di cuenta del problema que había con el plástico y empecé un poco a investigar los corales y leí una cosa muy curiosa, que me pareció muy curiosa, y es que los colores, cada color de cada coral no es casual, no es aleatorio, sino que tiene una funcionalidad y una finalidad muy concreta. Entonces me pareció algo muy, muy interesante, ¿no? Incluso para los niños, pues a ver qué finalidad es esa, ¿no? Como un reto. Y me pareció una historia muy buena la posibilidad de crear con el color de los corales, precisamente que ahora el problema es que lo están perdiendo, crear una historia relacionada con el plástico. Y la historia de Elena, la historia sobre el tema de destacar o no destacar, fue un poco secundaria y un poco casual, porque yo utilicé el concepto del brillo como, digamos, como enlace entre las dos historias, como un nexo de unión para el brillo como concepto en cuanto a destacar, para que bueno, la historia digamos, se completara, se fusionara, ¿no? Y al final pues, bueno, pues se creara esa situación de que ella consigue brillar haciendo lo que más le gusta. Pero realmente esa historia secundaria no era la historia principal, sino que era una historia secundaria que, bueno, al final lo que viene a decir es que
bueno, es la importancia de hacer lo que más nos gusta, ¿no? Que es así como se puede llegar a destacar haciendo lo que más nos gusta. Entonces, en un principio sí que es verdad que, bueno, parece que Elena no, no encuentra su camino, bueno, no sabe lo que, aunque ya buceaba anteriormente, pero todavía no le ha encontrado esa, bueno, pues esa pasión, ¿no? Y es la pasión que encuentra a través de los corales, cuando ve que han perdido el color, cuando empieza a desarrollar el gusto por el buceo. Y sí, bueno, pues al final es un camino que todos vamos encontrando siempre con el paso del tiempo, pues lo que más nos gusta, ¿no? Y la importancia de descubrir eso que nos gusta y desarrollarlo y trabajar en ello a poder ser. Y bueno, esa es la historia principal de esa subhistoria, digamos. No Claro, tanto porque la competitividad, sí, porque el sí. brillo del coral es claramente un cuento ecológico, ¿no? Donde el talento es cuidar, Ujú, precisamente, ¿no? ujú. Y en este caso, Elena se plantea recuperar la vida y todo el color de los corales. ¿Crees que la generación actual de niños y de las familias que van a tu biblioteca sienten con tanta pasión como Elena la necesidad de salvar el planeta? Sí, yo creo que sí que hay cada vez mayor conciencia, sí, entre los niños. De hecho, bueno, relacionándolo con la pregunta anterior, ¿por qué escribí? Pues precisamente porque vi esa carencia, ¿no? Y al final, pues se trata un poco de concienciar a los niños y a los adultos, claro. Pero bueno, sí que hay una conciencia en este caso que parece que, bueno, sí, que está en los jóvenes más. Parece que los jóvenes se han erigido, ¿no? En los representantes de bueno, la lucha contra el cambio climático, ¿no? A través igual de Greta Thunberg, que empezó, y los movimientos de, bueno, Fridays for Future, y bueno, sí que, bueno, afortunadamente sí que hay una conciencia que, aunque a pesar de que es un tema que afecta a todos, pues bueno, son los jóvenes los que más, yo creo que sí que, yo sí veo conciencia además, aquí por lo menos la gente va mucho al monte, hay mucha conciencia bueno, de valorar la naturaleza, y eso sí, eso es muy importante, sí. Cuando nos encontramos a Elena, nos damos cuenta que no tiene un talento, que ella dice que no tiene un talento especial, y sin embargo lo que se dedica a ella es hacer que otros brillen, ¿no? No solamente los corales, sino otras personas, y al final eso es lo que le hace brillar a ella. Y me parece muy contracultural, ¿no? Una sociedad tan obsesionada por las ideologías del yo, el que alguien sea tan desprendido que es algo así como que ella es todo lo que da. Ella es todo lo que da. ¿Cómo educar a los niños en esta perspectiva de no mirarse solo a sí mismo, sino de cuidar de los otros, de brillar en el cuidado de los otros y del planeta? Sí, bueno, yo no soy quien para decir cómo educar a los niños, pero, hombre, sí que pienso que es un error. Sí que es verdad que vivimos en una sociedad competitiva, pero yo creo que es un error educarles en esa competitividad tan brutal ya desde pequeños. Yo creo que la finalidad última tiene que ser que sean felices. ¿M? Y para eso, y para poder, precisamente para poder brillar, destacar en lo que hagan en la vida, yo creo que es importante que les guste lo que hagan. Entonces, al final de eso trata el libro. Y claro, para eso también tiene que conlleva un descubrimiento, porque los niños al principio no saben, hay padres que quieren que sus hijos sean futbolistas y bueno, les apuntan al fútbol y al principio les gusta, pero luego descubren otro deporte que les gusta más o cualquier otra cosa. Así que creo que pues, hay que dar las herramientas y dar a conocer a los niños todo tipo de actividades, tanto culturales, científicas, todo tipo de, bueno, abrirles el mundo, ¿no? Que vean, que conozcan, pero luego dejarles a ellos que elijan para bien o para mal, para saber lo que les gusta o lo que no les gusta, que, porque eso será lo que poco a poco les encamine hacia lo que les apasione realmente. Y muchas veces a lo mejor es algo que no nos esperamos y que nos puede parecer algo, una locura, ¿no? Pero si realmente les gusta, yo creo que es la única manera de destacar. Y no de una manera positiva, no negativa, pues, con envidias o en contra de los demás, sino al contrario, precisamente por eso, aprendiendo de los demás, con el apoyo de los demás,
Es decir, yo creo que al final vivimos en una sociedad que es importante que todos bueno, pues que se den las condiciones favorables para que cada uno pueda desarrollar su actividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, si un niño quiere ser astronauta, pues a lo mejor aquí no puede, tendría que irse a otro país. Pero tampoco está bien decirle, no, eso no, nunca es imposible. No, no, pues si realmente le gusta, pues sí, sí será posible, todo es posible, ¿no? Hay que inculcar, yo creo, eso, ¿no? Y bueno, sin más. Por eso al final el ayudar a los demás, eso conlleva un beneficio propio y de todos al final. ¿Qué han aportado las ilustraciones de Maite Márquez a tu historia? ¿No? Pues decías que buscabas color como una primera emoción a la hora de componer esta historia. Sí, bueno, las ilustraciones de Maite originales están hechas al óleo y son espectacularmente coloridas. Entonces, han aportado, bueno, realmente han aportado, es la ventana de la historia de Elena y aportan el realismo a través del color, del brillo, porque es, bueno, el brillo y de la luz. Bueno, y sobre todo el color, intentamos que aporten el realismo de lo que es la naturaleza, de lo que son los corales. Y bueno, las ilustraciones que ha hecho Maite es que realmente son ilustraciones basadas en hechos reales, es decir, que es que muchas de esas situaciones han ocurrido realmente con los animales. Entonces intentamos, bueno, pues ella y logra totalmente, además de una forma muy, muy bonita, a mí me parecen unas ilustraciones maravillosas. Y bueno, pues es que aporta realmente todo. Para mí fue bueno, una gran suerte descubrirla. Es una gran artista y somos muy buenas amigas además. Y bueno, pues para mí aporta todo, porque es realmente lo que yo quería, que tuviera mucho color, era lo que yo quería destacar, sí. Tú trabajas en biblioteca y cada vez hay más familias que acuden a las bibliotecas, ¿no? A los espacios infantiles, juveniles. ¿Cómo ves tú a las familias? Es decir, esto realmente está calando, la gente quiere leer. ¿Cómo ves a las familias interactuando en esos espacios? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Muy buena, sí. Hombre, ahora con el COVID tenemos aforo limitado y bueno, simplemente vienen a coger, les damos un tiempo para elegir unos libros y marcharse, pero siempre ha estado llena, sí, 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 van después de salir del colegio. Hay familias que tienen por costumbre, por lo menos un día a la semana, ir a leer a la biblioteca o incluso más días, pero sí, sí, es muy habitual. Incluso niños más mayores que van a hacer los deberes en otra sala que tenemos, la sala juvenil, y sí, sí, es una costumbre muy buena, realmente sí. Bueno, pues te agradecemos muchísimo la entrevista. Felicidades por el brillo del coral y esperamos que pronto veamos esa otra historia en el Polo Norte, bueno, avanzando en esta idea de la ecología integral, ¿no? De la responsabilidad con nuestro planeta, de la unión con nuestro planeta. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, Fernando. Gracias, ha sido un placer. Gracias.